Vamos a comenzar esta clase. Quiero, al comenzar esta clase del santuario, decirles que hace muchos años atrás yo conocí el Evangelio. Lo conocí siendo un joven de unos, 22 años casi prácticamente. Y cuando me bauticé, pues no sabía absolutamente nada de Biblia. No pretendo saber todavía Biblia, pero no sabía mayor cosa. Pero uno de los desafíos que me puse fue estudiar toda la Biblia, leerla todita. Y comencé a leer la Biblia. Empecé emocionado por el libro de Génesis, buenísimo, muchas historias tremendas. Llegué al libro de Éxodo y por allá a la mitad casi el libro de Éxodo me fui frenando poco a poco y dije, ¿qué es todo esto? Cuando empiezan a hablarme, empiezo a leer allí, y de que harás un arca de madera de tales dimensiones, y la vas a recubrir de esto, de lo otro. Y yo decía, ¿pero qué es todo esto? Y bueno, dije, tal vez el próximo libro esté mejor. Y llegó a Levítico. No, qué aburrimiento. Honestamente, hermanos, me aburrió. Yo decía, ¿pero qué es todo esto? Levíticos. Y que si es un príncipe, sacrificará a este animal. Si es un sacerdote, otro animal distinto. Si es alguien del pueblo, otro animal distinto. Y si es un pobre, pues otro animal distinto. Y que en esta fiesta pueden comer pan con levadura, pero que en esta otra sin levadura. ¿Qué es todo esto? Decía yo, ¿pero para qué? Créanme, hermanos, que la primera vez que leí la Biblia por completo, yo pasé de largo esos libros. Me parecieron tan aburridores esos libros. Bien aburridores. Bien aburridores. Y yo no culpo si alguno de ustedes cuando pasa por allí pasa a millón. Yo no los culpo, porque hermanos, es que eso no es como leer 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, eso no es como leer un libro cualquiera de geografía, de historia, no es lo mismo. No es como estudiar el libro Antigüedades de Flavio Josefo, nada de eso, hermanos. La Biblia tiene algo muy especial, tremendo, hermanos. Pero yo me sentí frustrado leyendo la Biblia. La volví a leer por segunda vez. Ya he leído la Biblia varias veces. Pero hermanos, yo cada día me avergüenzo más de mí mismo. Porque cada vez que vuelvo a leer la Biblia, después ya estando uno ya viejo en esto, descubro que, oiga, ¿y eso estaba aquí? ¿Y eso estaba aquí? ¿Y por qué yo nunca lo vi? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hermano, me pasa cada rato. Y yo soy de los que ando leyendo y metiéndome al hebreo, al griego, subrayando, hermanos, y aún así, he quedado yo asustado leyendo las escrituras. Ahora que tuvimos la última clase del libro de Ezequiel, hermanos, créanme que aprendí demasiado cosas que yo ni mismo me imaginaba, ni sospechaba. Porque, hermanos, en la causa de Dios, en la palabra de Dios, nadie se gradúa. Nadie sabe lo último. Nadie se gradúa. Y lo que nosotros pretendemos en esta clase del santuario es simplemente como abrirles un poquito los ojos, como abrirles un poquito las persianas, para que ustedes vean ese sol tan esplendoroso que hay escondido a través de todos los muebles y de las habitaciones del santuario. Es fuera de serie, es espectacular. Hermano, después de que yo leí una cita como la que le voy a compartir ahora, después de que leí esta cita, mi vida cambió totalmente. Hermanos, ya no volví a leer la Biblia de la misma manera. Esta declaración cambió tanto mi vida que hace, qué sé yo, hace 20 años, 25 años atrás, escribí mi primer libro, Para la Gloria del Señor. Ese libro me lo publicaron en Colombia, que se llama Vislumbres del Santuario. Y escribí un segundo libro con todos los símbolos del santuario explicados. Allá me lo publicaron en el país. Y esos dos libros los junté en este que tenemos ahora acá. Y claro, lo actualizamos y lo pusimos más al punto, como se dice. Pero hermanos, hace más de 25 años atrás, este libro comencé a escribirlo y no he parado de escribirlo. Cada vez tengo que actualizarlo. Porque eso crece cada día se aumenta más, como que se abre más la ventana y más luz y uno queda extraordinariamente afectado para bien. Mire lo que dice esta declaración. El tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan
todos los demás del libro. ¿Cuáles son todos los demás? Todos los libros de la Biblia, mejor dicho. ¿Cuál es el tema central? Es el plan de la redención. Es la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Ese es el tema central. Entonces, ¿cuál es el tema central de la Biblia? El plan de la redención. Desde la primera insinuación de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén, o sea, desde Génesis 3:15, en otras palabras, porque esa fue la primera declaración de esperanza, Génesis 3:15. Desde la primera insinuación de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén, hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis, y verán su rostro y su nombre estará en su frente, allá en Apocalipsis 14. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, el propósito, momento subrayar, el propósito de cada libro, de cada pasaje. ¿Qué quiere decir pasaje de la Biblia? ¿Qué es un pasaje de la Biblia? Un versículo. Desde el propósito de cada libro, ¿qué quiere decir la expresión cada libro? ¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia? 66 libros. Los 66 libros, el propósito de esos 66 libros y no otros, y el propósito de cada pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema. 2 puntos. ¿Cuál? La elevación del hombre, el poder de Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ese versículo se merece, esa declaración se merece un amén o no. A ver, díganle el amén. Muy bien, libro de la educación, página 120. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿de qué nos habla? Del plan de la redención. Y de eso nos vamos a gozar toda esta semana. Hoy vamos a darle solamente como un pequeño anticipo, hermanos. Cuando el Señor le dijo a Moisés que construyera el santuario, ese santuario era mucho más que un diseño arquitectónico, era mucho más que una edificación a prueba de terremotos, era mucho más que una edificación a prueba del calor o del frío de los desiertos, era mucho más que todo eso. ¿Cuál era el propósito de la construcción de ese tabernáculo? En esta semana hay un libro en especial que vamos a estudiar, es el libro de los Hebreos. Todo el libro de los Hebreos lo vamos a estudiar. Dice Hebreos 8:5. Según le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda, Dios que le dijo, mira, harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea que a Moisés le mostraron un modelo, ¿no? Dios le mostró un modelo y dijo, de acuerdo a este modelo, haz una réplica. Entonces quiere decir que aparte del que hizo Moisés en el desierto, hay otro, ¿o no? Tiene que haber otro porque dice, haz una copia del que tú estás viendo. Y ese otro es el verdadero santuario, el verdadero tabernáculo que levantó no Moisés, sino que levantó ¿quién? ¿Quién lo levantó? Ahí dice ¿quién? El Señor y no el hombre. O sea, así como hubo un tabernáculo en la tierra, hay un tabernáculo ¿dónde? En los cielos. Y dice que a ese tabernáculo, dice el libro de los Hebreos 9:12, que a ese tabernáculo Cristo entró. Cuando Cristo ascendió a los cielos, cuando Él ascendió, que los discípulos vieron que Él se fue, cuando Él ascendió a los cielos, dice que subió a ese lugar no por la sangre de los machos cabríos, ni de los becerros. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué machos cabríos, por qué becerros, por qué animales distintos? Eso tiene una respuesta y la vamos a ver esta semana. Y dice que Cristo no entró allí con la sangre de estos animales, sino ¿con qué? Con su propia sangre. Y entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, hermanos, alistémonos porque esta semana va a ser una semana inolvidable, preciosa. Yo cada vez que estudio este tema, hermanos, yo me apasiono más por el Señor. Esto me da a mí como un ánimo, una fuerza para seguir luchando. Créame, tremendo eso. Y dice Hebreos 9:24.
Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿en dónde? Entonces ya podemos sacar la primera conclusión. ¿Cuál es el tabernáculo celestial? El tabernáculo terrenal es una figura, es una copia, es una réplica del verdadero. ¿Y cómo lo está llamando Pablo aquí en el libro de los Hebreos? ¿Cómo está llamando ese santuario? ¿Lo está llamando qué? El cielo mismo. O sea, hermanos, el tabernáculo que hizo Moisés es una copia miniatura, pero del cielo. Es el cielo. Si nosotros queremos saber cómo es el cielo, pues hermanos, estudiemos el tema del santuario. Esa es la razón por la cual estamos dedicando esta semana. Espero que una semana nos alcance, al menos como para abrir un poquito las persianas y darnos cuenta de las maravillas que están allí. Y a ese cielo mismo Cristo se presenta ahora por nosotros delante de nuestro Padre Celestial. Entonces, primera gran conclusión de esta noche. Bueno, la primera gran conclusión es que el tema central de toda la Biblia es el plan de la redención. Cuando yo descubrí ese pasaje que leímos al principio, hermano, dije, ¿cómo? Entonces, eso que habla en Éxodo y Levíticos tan aburridor, ¿ahí está el plan de la redención? Sí, ahí está. No puede ser. O como decimos los mexicanos, ¿a poco? ¿Cómo decimos los salvadoreños? Va pues, ok. No, yo sé cómo diremos los salvadoreños, pero hermanos, cuando yo descubrí que cada versículo de las Sagradas Escrituras me habla de Cristo y el plan de la redención, dije yo, entonces ahí en el santuario tiene que estar el plan de la salvación. Hermanos, y cuando volví a leerlo, me demoré meses leyendo solo Hebreos y santuario. Y de ahí salió ese libro, que es apenas una cosita, una gotita nada más, eso no es nada, muy poquito. Y lo que pretendemos esta semana motivarlos a ustedes a que estudiemos más y nos deleitemos más en las cosas del Señor. Entonces, la segunda conclusión es que el santuario celestial es el mismo cielo. Es el mismo cielo. Por ejemplo, démonos un vistazo de lo que Juan dice en Apocalipsis de cómo es el cielo. Dice Apocalipsis 21:11 de que la ciudad que tiene, la ciudad tiene el fulgor de un diamante. ¿Alguna vez han visto un diamante? ¿Lo han visto? ¿O han visto películas o videos donde muestran los diamantes? Si un rayo de luz le entra a un diamante por detrás, ¿qué es lo que se produce inmediatamente? Como un arcoíris de distintos colores, ¿sí? Va a reflejar, a refractar toda esa luz en distintas tonalidades. Dice que la ciudad de Dios tiene el fulgor de un diamante. Estamos hablando de la ciudad de Dios, o sea, el santuario celestial. Tiene el fulgor de un diamante. Ahora dice que el material del muro, imagínense el muro de qué es. ¿Ustedes creen que eso es literal o eso es simbólico? ¿O eso es de verdad, de verdad? Eso es literal, porque este solamente es un modelo, este es el real. Moisés lo que hizo es una copia, el de arriba. Dice que los muros son de diamante y dice que la ciudad misma es de ¿qué? La ciudad es de oro. ¿Por qué oro? ¿Por qué no escogió otro metal? Es que eso tiene una explicación. Los cimientos del muro están hechos de 12 capas de piedras preciosas. Por lo menos, yo digo eso, pero es un decir. En mi casa tengo ágatas y amatistas. Y mis hermanos, esas son piedras de la ciudad santa. Ya como que empecé a adquirir un pedacito de la ciudad santa. Pero lo digo solamente a manera de ilustración. Pero, hermanos, tiene 12 capas de piedras preciosas. ¿Se imaginan? Los cimientos. Aquí, ¿qué le echamos de cimiento a los muros de los edificios? ¿Qué pasaría si le echáramos cimientos aquí de rubíes, esmeraldas y amatistas? ¿Qué creen? ¿Que se roban el edificio entero? Se lo llevan solo por los cimientos. Por eso es que al cielo no van los ladrones. Bueno, ¿los cimientos del muro son qué? 12 capas de qué? De piedras preciosas. Ahora, dice que tiene 12 puertas. Y las 12 puertas son 12 perlas. ¿Se imaginan el tamaño de una perla? Tremendo. Esta semana, cuando tuvimos al pastor Gregorio Avilés,
nos dio una ilustración preciosa de cómo se producen las perlas. Y habló de las ostras. Hay ostras que tienen perlas y hay ostras que no tienen perlas. Fue tremenda ilustración. ¿Y qué es una perla? Solamente las ostras que sufren una agresión pueden producir una perla. Tremenda ilustración. Cuando somos atacados por el enemigo, somos atacados y tomamos las cosas de una manera cristiana y como Dios quiere, nuestra vida se va a volver una perla. Seremos ostras con perlas. Bueno, pero dice que las 12 puertas son ¿qué? 12 perlas. ¿Y cuáles son las dimensiones de la ciudad? Esa ciudad tiene 12,000 estadios por cada lado. La ciudad es cuadrada. ¿Por qué no es rectangular la ciudad? ¿Por qué cuadrada? ¿Por qué no tiene la forma de un trapecio, de un rombo? ¿Por qué no es un hexágono? ¿Por qué no? ¿Por qué es cuadrada la ciudad? Y tiene 12,000 estadios por cada lado. Eso hablándolo así en nuestro idioma salvadoreño, son 2,200 kilómetros, ¿o no? Para nosotros, los latinoamericanos, estamos hablando de kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tiene? Cada lado tiene 2,200 kilómetros. Pues si esto fuera una cosa así simbólica, Dios nos hubiera puesto a dar dimensiones. Pero tiene 2,200 kilómetros o 1,366 millas por cada lado. Ese es el tamaño de la ciudad santa. Ahora, si ustedes se dan cuenta al leer el libro de Levíticos, el libro de Éxodo, hay varios muebles del santuario que son, ¿cómo son? ¿Rectangulares, octogonales o son qué? Cuadrados. Las dimensiones cuadradas predominan en el santuario. Por ejemplo, el altar de los sacrificios era ¿qué? Cuadrado. Otro de los muebles, por ejemplo, el altar del incienso es ¿qué? Cuadrado. Y uno mira la mesa de los panes de proposición es ¿qué? Cuadrada. Entonces uno se pregunta, el arca del pacto es cuadrada. ¿Por qué cuadrada? Y mire que, por ejemplo, el arca del pacto es recubierta en oro. ¿La ciudad de qué es? De oro. ¿Y la ciudad es? Cuadrada. Vamos a descubrir que cada uno de los muebles tiene que ver con la ciudad santa. Y tiene que ver con el plan de la salvación. Cada mueble tiene que ver un mensaje tremendo. Miren que el sacerdote se ponía sobre su pecho. Una de las vestiduras del sacerdote era un pectoral. Es el pectoral, de ahí viene de pectoral, de pecho. Sobre el pecho, sobre su corazón se ponía una lámina. Esa lámina se llamaba el pectoral y tenía 12 piedras distintas. A ver, ¿cuántas piedras tienen los muros de la ciudad santa en los cimientos? 12. Y el pectoral es cuadrado, son 12 piedras distintas y cada piedra está encastada en oro. Y uno se pregunta, ¿pero por qué el Señor le puso 12 piedras distintas a los muros de la ciudad? Porque, hermanos, el pectoral es un plano arquitectónico, por decirlo así, es un plano de la ciudad santa. Está indicando la ciudad santa es cuadrada y sobre ese plano hay 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Entonces, eso tiene un tremendo significado a medida que uno va profundizando en ese estudio. Miren ustedes nada más para darnos una idea del tamaño de la ciudad santa. Entre Dallas y la ciudad de Los Ángeles hay 1,246 millas. Y entre Dallas y Chicago hay solo 798 millas. ¿Cuántas millas tiene la ciudad santa de largo, de lado? ¿Cuántas millas? 1,336 millas. Quiere decir que si la ciudad santa descendiera un día aquí sobre los Estados Unidos, la ciudad santa está más larga que de ir de Dallas a Los Ángeles. O sea, es muy grande la ciudad. Hay dimensiones espectaculares. ¿Se imaginan ustedes? A mí me encanta tomar muchas fotos. Es uno de mis hobbies favoritos. Me encanta coleccionar cosas, piedras, de lo que sea. Y me gusta caminar. ¿Cuánto tiempo nos gastaríamos caminando en la ciudad santa? Yendo por sus calles de oro, viendo las maravillas,
yendo de un extremo al otro cuando no tenemos ya afán, nadie nos está acosando, no hay problema de reloj, de tiempo, ni marcar tarjeta. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que nos tomaríamos solo en caminar la Ciudad Santa? A veces hay gente que hemos ido a Disney en la Florida o en Los Ángeles, y mis hermanos, y ahí uno se mata todo un día caminando y no termina. Pero solo por estar viendo que el ratón Mickey, y uno viendo que el ratón Mickey le anda abrazando a la mujer a uno, hermanos, ¿cómo es eso? Sí, porque eso pasa, ¿no? Y uno ve a la señora de uno, los hijos tomando fotos con Mickey. Óigame, solo eso. ¿Ustedes se imaginan en la Ciudad Santa nosotros? ¿A cuánto nos gustaría darnos una caminadita por la Ciudad Santa? ¿Sí nos gustaría? Hermano, yo sueño con ese día. Realmente lo que sufrimos aquí no se compara con la felicidad que tendremos allá. Vale la pena esperar. Vale la pena sacrificarse, lo que sea, pero vale la pena. Bueno, miren ustedes, la Ciudad Santa es tan grande casi como todos los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y allá sí vale la pena ir o no? Y la entrada ya nos la compraron, lo más tremendo. Todos tenemos un boleto de entrada entradas ilimitadas a la Ciudad Santa. Y la Ciudad Santa estará un día en la tierra, y de mes en mes y de sábado en sábado podemos ir a la Ciudad Santa. ¿Qué tal les parece? Maravilloso, hermanos. Es sensacional, es fuera de serie. Entonces, cuando nosotros miramos el tabernáculo como estaba dispuesto, ¿no? Un lugar santo, un lugar santísimo, esas cortinas, ese tipo de madera que tenía, el enchapado en oro, la figura de los querubines, los panes, el candelabro, eso tiene que tener un mensaje, hermanos. Eso no fue hecho por capricho ni por moda. Eso había un mensaje en cada cosa. Dios todo lo tiene bien planeado y tiene un propósito con cada cosa que está allí. Por ejemplo, una pequeña muestra nada más. ¿Qué representa el oro que se utilizaba en el santuario? ¿Por qué Dios pidió? Ojo, hay muebles del santuario que son de puro oro, solo oro. Pero hay muebles del santuario que es combinación de madera enchapada en oro. ¿Por qué algunos muebles son de solo oro y por qué otros muebles de madera con oro? ¿Qué significa el oro? ¿Cuál es el mensaje del oro, hermanos? El oro es utilizado en la Biblia y en la antigüedad como un símbolo de los dioses. Ese es el metal que ha sido escogido dentro de la simbología para representar a Dios. Y ustedes ven, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel le dijo a Aarón. Moisés estaba por arriba en el monte, se demoró 40 días en bajar del monte y el pueblo se estaba desesperando. Y la gente le dijo, no sabemos qué le pasó al Moisés. Nos sacó de allá de Egipto y nos dejó botados aquí, tirados aquí en el desierto. ¿Qué habrá pasado con él? Entonces le dicen a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Haznos qué? Dioses. ¿Y qué les pidió Aarón? Oro. No les pidió otra cosa, oro. Y dice que le trajeron oro, y el Aarón sacó una disculpa que no se la creyó ni él mismo. Cuando Moisés le preguntó, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Cómo es posible? Dice, no, pues el pueblo se desesperó, ya casi me iban a linchar, y me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y dijo, ok, tráigame oro, y bueno, me trajeron el oro, y yo lo eché allá a esa olla, y salió un becerro. ¿Quién se cree ese cuento, hermanos? Yo lo eché y salió un becerro. No, tuvieron que haberlo labrado y todo eso. Bueno, el oro es un símbolo de los dioses, Éxodo 32, 23 y 24. En Cantar de los Cantares 5:11, ustedes me van a disculpar, por causa del tiempo yo solamente les doy las citas y ustedes anótenlas. Si ustedes toman apuntes, no necesitan el libro. Si tomen apuntes, no necesitan el libro, pero tomen apuntes, eso sí, para que no perdamos el tiempo. Y después en su casa ustedes constaten. En Cantar de los Cantares, el oro se compara al parecer del amado. Y el amado en Cantar de los Cantares es Cristo. Es un símbolo de Jesucristo. Es un símbolo del Rey de Reyes. Una vez el rey Nabucodonosor tuvo un sueño
Y él vio en esa estatua una imagen, él vio en el sueño una estatua que la cabeza era de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, y él decía, pero ¿qué significa este sueño? Hasta se le olvidó el sueño. Pero el profeta Daniel le reveló el sueño, le recordó el sueño. Y cuando le va a explicar, hablando del oro, le dijo, el oro eres tú, rey de reyes y señor de señores. Porque el Señor te dio toda la grandeza, el Señor puso todo bajo tus manos. O sea, el oro es un símbolo del rey de reyes, del máximo rey. Nabucodonosor era un símbolo del rey de reyes. Bueno, entonces, por lo menos aquí ya tenemos esa aclaración. Ahora, en Apocalipsis 1:13, cuando Cristo es visto en visión, tiene un cinto de oro en su pecho, que es el cinto que se ponían los reyes. De modo que el oro es un símbolo de la divinidad. Y además, como ya vimos, toda la ciudad santa es ¿de qué? De oro. Es un símbolo entonces de la divinidad. Ahora, hermanos, solo 2 muebles eran de oro. Solo. ¿Y cuáles eran? El candelabro y el propiciatorio, no el arca, el propiciatorio. Eran de puro oro, oro fino, macizo, nada de maderita. Todos los demás muebles son de madera, pero solo hay 2 muebles que son de oro macizo. Entonces, si el oro representa la divinidad, el candelabro debe representar a alguien de la divinidad que es solo oro, solo Dios. Y el propiciatorio, que es solo oro, debe representar a alguien de la divinidad que es solo divino, solo Dios. ¿Quiénes podrían ser? ¿Cuáles son los personajes de la divinidad que son solo Dios? Solo tienen naturaleza divina, naturaleza de oro. ¿Cuáles son? Por lo menos sabemos que son 2, el Espíritu Santo y el Padre. Porque Cristo no es solo Dios. Cristo tiene 2 naturalezas. ¿Cuáles son las 2 naturalezas de Cristo? Humana y divina. O sea que Cristo es humano y es oro también. Pero en el santuario solo hay 2 muebles que son solo oro, no tienen mezcla más nada. Símbolo del Espíritu Santo y del Padre, como lo vamos a ver un poco más adelante. En Zacarías capítulo 4, versículo 2. El profeta, alguien le pregunta al profeta, me dijo, ¿qué es lo que estás viendo? Y respondí, dice, he mirado, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima. Noten, esto es clave. Un candelabro que tiene ¿cuántas lámparas? 7. Cuando uno ve la visión de Apocalipsis 4, se ve que hay 7 lámparas ardiendo delante del trono del Padre. Y el mismo Apocalipsis dice que las 7 lámparas son los 7 espíritus. El Espíritu Santo es representado por las 7 lámparas. El Espíritu Santo es representado por 7 espíritus a la vez. Hablando de la trascendencia, hablando de su omnipresencia. El Espíritu Santo al mismo tiempo en 7 lugares. Eso es lo que, por eso se habla de 7 lámparas. Pero esta lámpara no es un símbolo de la palabra de Dios, son símbolos del Espíritu Santo, porque ahí lo está diciendo, lo vamos a ver ahora. Digo, ¿qué es lo que tú estás viendo? Dice, un candelabro de todo oro. Y sigue diciendo en Zacarías 4, 3 y 4. Junto a él hay 2 olivos, el uno a la derecha y el otro del depósito y el otro a su izquierda. Y proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿pero qué es esto, Señor mío? ¿Qué son esas 7 lámparas todas de oro? Y mire la respuesta que uno dice, pero a ver, ¿qué sentido tiene esa respuesta? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? ¿Tú no sabes qué son las 7 lámparas todas de oro? Dijo, yo no sé. Yo no sé, Señor mío. Y en Zacarías 4:6, entonces respondió y me dijo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oh, entonces, ¿qué son las 7 lámparas? ¿Todas de oro? ¿Es un símbolo de quién? Del Espíritu Santo. El candelabro en el lugar santo representa al Espíritu Santo.
Esa es la figura que se utiliza allí para hablar del Espíritu Santo. Entonces nosotros sabemos, por lo que tenemos dentro de la teología bíblica, de que el Espíritu Santo es 100% ¿qué? Oro. O sea, 100% de naturaleza divina. El Espíritu Santo no es hombre. ¿Es de naturaleza qué? Es 100% Dios y nada más. Él no tiene naturaleza de ángel, no tiene naturaleza de hombre, es solo naturaleza ¿cómo? Divina, naturaleza divina. Ahora, si nosotros miramos, por ejemplo, otros personajes como Jesucristo y el Padre, miremos esta visión de Daniel 7, el versículo 13. Seguí mirando en la visión de la noche y vi que con la nube del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. ¿Y llegó hasta dónde? Hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? ¿El Espíritu Santo? No. El anciano de días, ¿quién es? Es el Padre. Y dice que el Hijo del Hombre fue llevado ante su presencia. Y dice que ese anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y que tenía un trono, llama de fuego, como dice Daniel 7, el versículo 9, dice que de ese trono del Padre, del anciano de días, salía un río de fuego. Y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y mire cómo lo llama Daniel, lo llama el juez. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, cuando nosotros miramos al Hijo, el Hijo se parece al Padre. Porque en la visión de Apocalipsis 1:13 dice que vi en medio de los 7 candeleros, o sea, en medio del Espíritu, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el centro, por el pecho, con un cinto de oro. ¿Y cómo eran los cabellos del Hijo? Sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿A quién se parece el Hijo? Al Padre. El Padre es un anciano de días, de cabellos blancos, y el Hijo en Apocalipsis es presentado semejante a su Padre, también con los cabellos ¿qué? Blancos como la lana, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Pero cuando se habla del Espíritu Santo, miren ustedes qué interesante la descripción que ya hemos estudiado incluso. En la clase pasada, los que pudieron asistir a la clase de Ezequiel, allí vimos la descripción del Espíritu Santo. Dice el libro de Ezequiel capítulo 8, el versículo 1, que en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció, dice Ezequiel, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. ¿Se posó sobre la cabeza de Ezequiel quién? La mano de Jehová el Señor. ¿Quién está tocando a Ezequiel? La mano de Jehová el Señor. Muy importante. ¿La mano de quién? De Jehová el Señor. Y dice el versículo 12, y mire, claro, a uno le están tocando la cabeza. Usted está por ahí parado y siente que le toca la cabeza, usted voltea a mirar y quién me está tocando. Entonces Ezequiel voltea a mirar porque es que lo están tocando de arriba. Y dice, me volteé a mirar. ¿Y qué fue lo que vio? Y miré, y aquí una figura como de paloma, ¿cierto? ¿Es de paloma? ¿Cómo dice Ezequiel? Una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego. Y de sus lomos para arriba, puro resplandor. Y el aspecto era de bronce refulgente. ¿Qué aspecto tenía? Eso es clave, no se les olvide. ¿Cuál es el aspecto del Espíritu Santo? ¿Aspecto de qué? De bronce. De bronce refulgente, no se les olvide ese detalle. Sigamos avanzando. Y dice que aquella figura, la figura de hombre que lo tocó el Espíritu, vamos a ver, dice, aquella figura que tiene apariencia de hombre, extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios hasta Jerusalén. ¿Quién es ese con apariencia de hombre? ¿Cómo lo está llamando aquí? Oh, lo está llamando ¿cómo? El Espíritu. O sea que el Espíritu Santo tiene apariencia de hombre, no de mujer, porque hay alguna gente por ahí anda enseñando que el Espíritu Santo es mujer. Y no,
No es lo que enseña la Biblia. Y no es porque tengamos algo en contra de las mujeres. La mujer es lo más precioso que Dios hizo en la tierra, ¿o no? O si no, digan lo contrario. La mujer es lo más lindo que Dios ha hecho, ¿o no? Claro, hermanos. Pero aquí no tiene nada que ver con el asunto del sexo. Simplemente aquí es que le está diciendo de que el Espíritu Santo tiene apariencia de hombre, no de mujer. Bueno, miren ustedes cómo en el capítulo 43, versículo 4 de Ezequiel, mire la conversación, mire la descripción de la visión. Dice allí que la gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Ezequiel está viendo en visión que al que llama el Señor, esa palabra el Señor traducido al hebreo es Jehová, es lo mismo. Decir Jehová o decir el Señor es lo mismo. Jehová en hebreo y Señor en español. Entonces, la gloria de Jehová, o sea, la gloria del Señor, entró al templo. Él está viendo que el Señor Jehová entra al templo. Él lo está viendo de lejos. Entra el Señor al templo por la puerta que da hacia el oriente. Y dice el versículo 5, y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Fue el que entró al templo o era el que estaba con Ezequiel? Estamos entendiendo, hay que estar bien concentrado en esta parte para no perdernos. Volvamos al versículo anterior. La gloria del Señor entró en el templo. Ok, entró al templo. Y ahora en el versículo 5 dice, y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior. He aquí, la gloria del Señor llenó el templo. ¿Quién era el que había entrado primero? Es uno de ellos. Es uno de los tres Jehová. Uno de ellos entró. Él entró primero. Y ahora Jehová, Espíritu, toma a Ezequiel y lo mete al templo también. Entonces, ¿cuántos están en el templo por lo menos ya? ¿Cuántos? 3. ¿Quiénes son los 3 que ya están en el templo? Jehová el Señor, 1. Jehová el Espíritu, 2. ¿Y quién es el tercero? Ezequiel. Solo están ellos 3 ahí. Y vea lo que va a decir ahorita en el versículo que sigue. Y oí a uno que me hablaba desde el templo. ¿Quién es el que está desde el templo? ¿Quién es? Pues el primero que entró, ¿o no? El que primero entró al templo, ahora le está hablando Ezequiel desde allá. Y dice, oí a uno que me hablaba desde el templo, mientras el hombre estaba de pie junto a mí. ¿Mientras el qué? ¿Cuál hombre? ¿Cuál hombre? Si solamente el Espíritu Santo entró con Ezequiel al templo. Entonces, hermanos, ese con apariencia de hombre es el Espíritu Santo. Y está parado junto a Ezequiel. ¿Puede hacerlo Dios o no? ¿Puede el Espíritu Santo tomar la apariencia de un hombre? Claro. Bueno, hermanos, entonces le dijo, hijo del hombre. ¿Qué nombre le dio? Hijo del hombre. ¿A quién más en la Biblia se llama hijo del hombre? O sea que Ezequiel está representando a quién, a un humano que está en el concilio con otros 2. Ezequiel es el hijo del hombre que está en concilio con Jehová el Señor que entró primero y que está al lado de Jehová el Espíritu. Entonces Ezequiel es un símbolo de Jesucristo allí, el único humano de los 3. ¿Estamos captando el mensaje o no? Jesucristo de los 3, Jehová el Espíritu, Jehová el Padre y Jehová el Hijo, de los 3, el único que es hombre es el Hijo. Y está representado por el nombre de ¿quién? Ezequiel. Bueno, eso es bien profundo, hermanos. Bueno, miren ustedes el segundo mueble del santuario, que es solo oro, solo tiene una naturaleza. Y era el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Lo que estamos viendo en la figura. Era una lámina de oro que tenía 2 querubines ¿de qué? De oro. Y ese lugar se llama el propiciatorio porque era donde Dios allí se aparecía al sacerdote. Una vez al año el sacerdote podía estar frente a ese propiciatorio y en ese propiciatorio Dios, Jehová,
hacía propiciación, era propicio a todo el pueblo. El sacerdote se presentaba en nombre de todo el pueblo y ese sacerdote representaba a Cristo. Un día Cristo entró al lugar santísimo y estuvo delante de la presencia del Padre. Y el Padre fue propicio con nosotros gracias a lo que Cristo hizo. Fue propicio. Entonces, el otro mueble del santuario, que es solo puro oro, es el propiciatorio. ¿Y el propiciatorio es un símbolo de quién? Del Padre. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Se acuerdan que el propiciatorio qué era lo que tenía? ¿Dos qué? 2 querubines. Y en medio de esos 2 querubines había una nube brillante que la llamaban la Shekinah. Y la Shekinah era la presencia de Dios. Dios estaba presente allí en medio de una nube muy brillante. Ahí en medio de los 2 querubines. Ahora leamos lo que dice aquí el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Oró Ezequías delante de Jehová diciendo, oh ahí, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Y entonces el propiciatorio es un símbolo de quién. ¿De quién es el propiciatorio? ¿Un símbolo de Jesús? No. ¿Es de Dios el Padre o no? Es un símbolo de Dios Padre. El otro mueble de todo el santuario que solo era de oro. Entonces en el santuario solamente hay 2 muebles que son solo de oro. El Espíritu Santo y el Padre. Símbolo del Espíritu Santo que solo tiene una naturaleza, oro nada más. Es Dios, solo Dios. Y el otro es el propiciatorio, símbolo del Padre, que es que solo Dios, una sola naturaleza. Bueno, solo tú, dice Ezequías, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra y tú hiciste el cielo y la tierra. Estamos hablando del Creador. Estamos hablando de Dios el Padre. En segundo libro de Samuel 6:2 dice, se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Entonces, ¿quedó clarísimo o no? ¿O no? ¿Sí está claro? Muy bien. ¿Sí o no? ¿O empezamos otra vez el tema? Yo creo que está claro, ¿cierto? Y dice Isaías 37:16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Vuelve y lo dice el profeta Isaías. De modo que el propiciatorio es un símbolo de Jehová de los ejércitos, del uno que es solo oro. Entonces, esta es la siguiente conclusión de esta clase de hoy. El Padre es 100% ¿qué? Oro. 100% su naturaleza es ¿qué? Divina. Es divina nada más. Entonces, aquí nos entramos en un tema apasionante, hermanos. Esto es de lo más hermoso que podamos escuchar o que podamos estudiar. Miren ustedes, hermanos, hay otros muebles del santuario que no son de puro oro, sino tienen mezclas de elementos. A veces no es oro, a veces es bronce. Pero, miren por ejemplo, miren ustedes, el altar del incienso no era de puro oro, era de madera de acacia. Madera. Pero no era cualquier madera tampoco. Era una madera recubierta de oro. O sea que aquí hay 2 naturalezas juntas, ¿o no? Tiene naturaleza de oro y naturaleza de madera. ¿Estamos viendo 2 naturalezas ya? ¿Quién de los 3 tiene doble naturaleza? Madera y oro. ¿Quién? Entonces, ¿la madera qué tendrá que representar la madera? ¿La humanidad o no? La naturaleza humana. Vamos a ver si es cierto. Miren ustedes, entonces, el altar del incienso era de madera, pero madera recubierta de oro. El altar de los holocaustos, cuando yo dije esto, no puede ser, increíble, no puede ser. ¿Saben que el altar donde sacrificaban, donde estaban los carbones encendidos, donde andaban quemando las ofrendas y todo eso, ¿saben ustedes de qué era hecho, de qué material era? ¿De qué material era? De madera. También era de madera. ¿Cómo? ¿Y no se quemaba la madera?
No se quemaba. ¿Por qué? Porque estaba recubierta ¿de qué? Aquí llegó una sorpresa muy grande. No de oro, recubierto de bronce. Entonces, el altar de los sacrificios representa a alguien que no utilizó su oro, su naturaleza divina, para obtener por nosotros redención. Si Cristo hubiera utilizado su naturaleza divina en el sacrificio en la cruz, no sería nuestro Salvador. No se vale. Por eso Jesucristo es representado por el altar de los sacrificios, que no estaba recubierto de oro. Siempre se nos ha enseñado, Cristo nunca utilizó su naturaleza divina aquí en la tierra para ayudarse en algo. Y cuando llegó a la cruz, soportó la cruz y todo, no porque era Dios, sino porque fue un hombre, pero que se recubrió de bronce. Y saben, hermanos, el único metal que resiste el fuego de Dios es el bronce. ¿Qué representa el bronce? ¿Quieres saber qué representa? Van a tener que volver mañana. ¿O será que terminamos este poquito? Terminamos este poquito esta noche. Total, mañana es domingo, ¿no? Bueno, miren otro mueble que era madera. La mesa de los panes de la proposición. Era madera. Pero recubierta, no era cualquier madera tampoco. Era madera recubierta ¿en qué? En oro. Entonces, ve qué interesante. Estamos teniendo 3 muebles fuera del santuario, del lugar santo. Tenemos uno. Incluso fuera de la tienda hay 2 muebles. Eso es bien tremendo el mensaje. Fuera de la tienda, afuera, ahorita lo vamos a ver en un plano superior, hay 2 muebles por fuera. Hay uno que es el altar de los sacrificios y el otro es el lavacro. El lavacro era solo bronce, ese no tenía madera. Entonces el lavacro solo bronce no puede ser Jesús, porque Jesús tiene 2 naturalezas. Los muebles que tienen solo una naturaleza no son Jesús, no representan a Jesús. Los muebles que tengan 2 elementos sí representan a Jesús, especialmente que tienen madera. Bueno, esas son cosas interesantes para uno preguntarse ¿y por qué no? ¿No les parece? Bueno, miren, hermanos, el arca del pacto, ¿de qué material era hecho? De madera. Y sobre esa arca del pacto recubierta en oro, encima se puso el trono de Dios. O sea, esa arca de madera representa a Jesús, porque Jesús es madera y oro. Pero Jesús, cuando obtuvo la victoria, se puso debajo de su Padre por la eternidad. Jesús alcanzó la victoria, pero cuando ya todo fue sometido a sus pies, Él mismo se sometió poniéndose debajo de su Padre. Y por eso el arca del pacto estaba debajo del propiciatorio. Pero miren lo que el arca del pacto tiene en su corazón, en su interior. El arca del pacto es un símbolo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es caprichoso. Porque ese es el mueble de dos materiales. Madera recubierta en oro, símbolo de Jesús. Naturaleza divina y humana. ¿Qué es lo que tiene Cristo, esa arca, en su interior? 3 cosas. Una vara, símbolo de autoridad. Maná, símbolo de la palabra. Y las tablas de la ley, símbolo de la justicia de Dios. Jesucristo en el interior de su corazón tiene las 3 cosas. Él es el dador de la ley, Él es el pan vivo que descendió del cielo y Él es el que recibió la vara y autoridad sobre todas las naciones. ¿Estamos viéndolo? Ay, hermanos, yo le digo, es una delicia estudiar el tema del santuario. Yo me emociono cada vez que estudio este tema, hermanos, porque cada vez descubro más y más. Es una preciosidad este tema. Estamos viendo la simbología tan espectacular. Oiga, hermanos, yo cuando leía eso me parecía tan aburridor. Los colombianos decimos harto. Eso me parecía harto. Así decimos los colombianos. Bueno, me parecía muy aburrido. Pero hermanos, hoy en día me parece que sublime,
demasiado fuera de entendimiento, súper sublime, grandioso, maravilloso, hermano, cuando estudiamos eso, ese tema del santuario. Entonces, resumiendo, ¿cuáles mesas o cuáles muebles del santuario representan a Jesús? Número 1, el altar de los sacrificios. ¿Por qué? Porque era de madera que para el sacrificio no está recubierto ¿de qué? De oro, sino recubierto de bronce. Jesús es un símbolo del altar del incienso. ¿Dónde quedaba el altar del incienso? En el lugar santo. ¿Y el lugar santo dónde queda? En los cielos. Cuando Cristo asciende a los cielos, sube como madera, como hombre, pero ahora recubierto ¿de qué? De divinidad. Jesús ahora ya en el cielo, representado por el altar de incienso, el que está intercediendo ahora por nosotros es tanto humano como divino también. Dios intercediendo por nosotros. ¿Dónde se había visto eso? Que Dios ruegue por nosotros, cuando deberíamos ser nosotros que le roguemos a Dios por nosotros, pero es Dios mismo. El otro mueble que está también en el lugar santo y no en el atrio, no afuera, en el lugar santo, o sea, en el cielo, es la mesa de los panes. Mesa de madera, Jesucristo, recubierto en oro. Y la otra que está en el lugar más santo de todos, en el lugar santísimo, ahí junto al mismo, debajo del trono del mismo Dios, es el arca del pacto, madera, Jesucristo hombre, pero Dios. Por eso recubierto de oro. Y miren qué cosa interesante. La madera de estos muebles, ¿ustedes creen que era cedro? A ver, díganme maderas finas por ahí. Caoba. ¿Ustedes creen que el altar y el altar del incienso, de los sacrificios, era de madera de esa así fina? ¿Ustedes creen? ¿De qué madera era? De acacia. Lo que ustedes están viendo es una acacia. Esas son las acacias. Esta es una acacia de verdad, ahí la están viendo. Estas son las acacias. Y saben ustedes, hermanos, que las acacias tienen un sistema de autodefensa Wi-Fi. Las acacias se comunican entre sí, ¿sabían eso? Increíble. Eso está en la naturaleza. Esos árboles viven en lugares muy difíciles, tierras secas, tierras inhóspitas, tierras difíciles. Y hay mucho depredador, mucho insecto, animal que quiere destruir la naturaleza. Pues los pobres animales tienen que sobrevivir de algo, los insectos. Pues resulta ser que las acacias tienen un sistema de defensa Wi-Fi. ¿Cómo es eso? Cuando alguien ataca un insecto, un depredador, ataca una acacia, la acacia libera un perfume, un olor, una sustancia química que las otras acacias como que la reciben y dice, aguas, estamos en peligro. Y enseguida se preparan. Increíble. Eso es un caso atípico, muy especial de las plantas. Ahora, ¿saben que las acacias tienen muchas espinas? Hay unas espinas que le llaman cuernos de vaca, cuernos de toro. Son unas espinas impresionantes. O sea que esos árboles se defienden, no lo va a atacar cualquiera. Que me le vengo a comer las ramas, se rompió la boca allí, el pico, tratando de comerse una rama. Pero ahí entre los cuernos hay una cosa que se le mueve, ¿Saben qué son? Hormigas. Pero resulta que hay unas hormigas muy especiales, hermanos, que se llaman las Pseudomyrmex ferrugíneas. Estas hormigas han hecho un pacto, un pacto con este árbol. Las hormigas dicen, ¿sabe qué? Nosotros somos los soldaditos, los vamos a defender a ustedes, le dicen las hormigas al árbol. Nosotros te vamos a proteger. ¿Y tú qué nos das a cambio? Y la acacia dice, yo te voy a dar miel. Una sustancia dulce. De modo que las hormigas están allí, forman sus colonias, no le hacen daño al árbol, sino que ordeñan al árbol. Literalmente las hormigas le hacen masajitos y va botando el árbol la sustancia. Y las hormigas protegen ese árbol. Hay un perro que se acerca a ese árbol. Se llena de hormigas, lo atacan las hormigas. Bueno, ¿saben que la madera de la acacia es una madera tan dura,
a prueba de insectos, de hongos, a prueba de todo, resiste toda enfermedad. Es una madera muy dura, parece una piedra, muy resistente. Bueno, esa acacia representa a Jesús, que no es una madera muy bonita, pero es que a prueba de ataques, a prueba de bacterias, a prueba de pecado. La naturaleza humana de Jesús no es cualquier naturaleza. Jesús no nació con la naturaleza mía. Jesús nació con la naturaleza de Adán. Hay una controversia si fue antes del pecado o después del pecado. Una cosa es cierta. Jesús nació con una naturaleza debilitada por 6,000 años de pecado. Por 4,000 años de pecado. O sea, porque ¿quién fue la mamá? Eva. Y Eva era chaparrita. No era como su abuela, su mamá, Eva. Eva era una mujer, pero impresionantemente alta, fuerte, grandísima. Cuando María vino al mundo, era más chiquita, más débil, y María le transmitió al niño sus genes, ¿o no? Porque Dios tomó barro para engendrar a su hijo. Tomó el barro, tomó a María. Y tomó a María y le infundió el Espíritu, para que lo que iba a engendrar sería el Hijo mismo de Dios. O sea que el Hijo tenía naturaleza de quién, de Eva, naturaleza de María, naturaleza humana de María. Entonces, algunos dicen que Jesucristo vino a esta tierra con una naturaleza humana como la de Adán, sí, pero antes del pecado. Otros dicen que no, que su naturaleza es como la de Adán después del pecado. Yo estoy de acuerdo en esta segunda interpretación, solo en el detalle, en el sentido de que era una naturaleza debilitada. O sea, tenía ojos más debilitados, cuerpo más pequeño, comparado Jesús con Adán. Si Adán viviera en el tiempo en que Jesús nació, Jesús le daría como por aquí. ¿Había gran diferencia entre los dos o no? El primer Adán, uy, tremendo, altísimo, supergigante. Una agudeza visual, una agudeza mental, tremendo, recién salido de las manos de Dios. Y si lo hubiéramos puesto al lado de Jesús, Jesús sería ¿qué? Todo chaparrito, más debilito, más débil, más flaquito, con menos agudeza visual. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Tremenda diferencia, ¿no le parece? No se pierdan los próximos temas que vienen, hermanos, que van a estar sensacionales, muy buenos. Hasta yo voy a venir. Hasta yo me voy a apuntar a venir a esos temas, hermanos, porque son, pero muy buenos. Mira lo que dice la Biblia acá en Isaías 53:2. Hablando de Jesús. Jesús subirá. ¿Cuál renuevo delante de él? ¿Será como raíz de qué? De tierra seca. ¿Con qué se está comparando a Cristo? ¿Con un árbol o no? Subirá como raíz de tierra seca. ¿Las acacias son de qué tierra? De tierra seca. Subirá como raíz de tierra seca. No hay en él parecer ni hermosura. Las acacias son feas, llenas de espinas por todos los lados. Bueno, Jesús tomó una naturaleza humana así, debilitada, sin hermosura, no como lo pinta Hollywood ni los artistas. Era una persona tampoco fea, tampoco, ¿no? Tenía su estirpe, su don y todo, ¿no? Era de la casa de David, no era cualquier cosa tampoco, hermanos, pero no era alguien así como un Clark Gable o como un, ¿qué artista ponían por ahí? No, era como una persona común del pueblo también. No era ni siquiera como Saúl, porque Saúl dice en la Biblia que tenía, de los hombros para arriba era más alto que todo el pueblo de Israel. Jesucristo no tenía la estatura de un jugador de la NBA, no, una estatura normal. O sea, no había algo en él como dijera, wow, qué ojos, wow, qué hombre, qué six packs y todo eso. Sí. Bueno, dice Isaías 11:1-2, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Eso es lo que marcó la diferencia realmente. Reposó sobre él el Espíritu. Imagínense, los 7 Espíritus de Jehová descendieron sobre Jesús. ¿Quién no la hace? Si los 7 Espíritus de Dios están en mí, ¿la hacemos o no la hacemos? ¿La hago? Pues claro. Por eso Cristo no utilizó su divinidad, utilizó el bronce.
que es lo que nosotros podemos utilizar. Todos nosotros aquí somos madera, pero si nos recubrimos del bronce, el que vamos a ver, hermanos, la hacemos como Jesús la hizo. Claro que sí. Bueno, avancemos entonces. Aquí está la declaración de este comentario bíblico, tomo 5, página 1131. Al tomar sobre sí mismo la naturaleza del hombre en su condición, ¿qué? Entonces Jesús tomó la naturaleza humana ¿cómo? Caída. Sin embargo, aunque tomó la naturaleza caída, no participó de ningún modo en el pecado del hombre. No debiéramos tener ninguna duda en cuanto a la perfección de la acacia que estuvo entre nosotros. No era madera bonita, pero fue una madera con Wi-Fi. Estaba con comunicación Wi-Fi con el Espíritu Santo, con el cielo, y por eso Jesucristo fue sin pecado. ¿Y nosotros podemos lo mismo o no? Claro que sí podemos lo mismo. Entonces, madera de acacia Jesús, tentado en todo, pero sin pecado. Tenía una comunicación Wi-Fi con el cielo, constante. ¿Y las hormigas, los ángeles lo protegían o no? Y también Dios se ha dicho que las hormigas o los ángeles están puestas a nuestro alrededor y nos defienden o no. Bueno, pues nosotros igual que Jesús. Igual que Jesús también tenemos las mismas ventajas. Bueno, hermanos, entonces vamos a ir terminando. Cristo es una combinación de dos naturalezas. ¿Cuáles son las dos naturalezas? Madera y oro. O sea, hombre y Dios. Por eso cuando Tomás le metió el dedo a Cristo en el costado y le metió el dedo aquí en la llaga de sus manos, ¿qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Y se le arrodilló y Cristo lo dejó hacer. Cristo le permitió a Tomás que lo llamara como Señor mío y Dios mío. Si Cristo no fuera así, jamás hubiera permitido una cosa de esas. Nunca hubiera permitido que un hombre se le arrodillara así. Es que Jesucristo no podía negar su doble naturaleza, de Señor y de Dios de nosotros. Y lo más tremendo es que Hechos 1:11 dice que este mismo Jesús, Dios hombre, que un día fue llevado de nosotros, un día volverá por nosotros. Amén. Ese es Jesús. Entonces, hermanos, conclusión para irnos para la casita. ¿Cómo es la naturaleza humana de Cristo? La naturaleza humana de Cristo es de madera de acacia, o sea, madera no fina, sino madera resistente al pecado, dura, fuerte, no le entra nada, no le entró nada, pero porque estaba recubierto ¿de qué? Del oro, o sea, la protección de Dios, o recubierto de bronce, que vamos a ver qué se representará el bronce. Entonces, mira, hermanos, aquí hay una última verdad que yo quiero mencionarles para irnos, están cansaditos. Mira lo que dice. En el atrio, Jesús es representado por un mueble. ¿Cuál? ¿El altar de qué? De madera. El altar de madera. Está representado en el lugar santo por otro altar de qué? De madera, que es el altar del incienso. Está representado en el lugar santísimo por el arca de madera. Estamos viendo a Cristo en sus tres ministerios. Cristo en el atrio como hombre acá. Cristo en el lugar santo como sumo sacerdote. Y Cristo en el lugar santísimo como Dios juntamente con el Padre. Ahí está Cristo en sus tres pasos. En el atrio, aquí en la tierra, como hombre que se entregó por nosotros. En el lugar santo como el sumo sacerdote intercediendo ante el Padre. En el altar del incienso. Y en el lugar santísimo como Dios mismo ya con el Padre. Sentado en el mismo trono del Padre. Miren, hermanos, el atrio representa el ministerio terrenal ¿de quién? De Cristo, el atrio. Pero el tabernáculo representa el ministerio celestial. Ahora, algo interesante aquí, que esta es la gran verdad que nos vamos a llevar. El atrio es el ministerio terrenal de Cristo. ¿Por qué es el ministerio terrenal? ¿Qué es el atrio? El atrio era como el parqueadero, lo que está fuera del templo. Estamos viendo ahí en el plano. El atrio no es lo que está metido en esa casita. El atrio es lo que está fuera de la casita. Cuando las personas
venían al atrio, venían al tabernáculo y entraban por esa puertecita que estaba como de color moradito, ellos se asomaban a la puerta. Dígame, una persona que se para allí en el atrio, ¿qué puede ver? Ver. ¿Qué puede ver? Sí, ¿qué podían ver? ¿El altar de los sacrificios lo podían ver o no? ¿Podían ver la fuente de bronce? Sí. ¿Pero podían ver algo que estuviera dentro de la tienda? No, no lo podían ver. Por eso es que estamos diciendo de que el atrio es lo que está fuera del edificio. Es como dijera, el atrio de este templo, ¿cuál es? Es la zona de parking lot, ¿cierto? Parking lot. Y los prados y lo que está alrededor. Esa es la parte ¿qué? Ese es el atrio. Cuando una persona se para en la puerta de allí, de este templo, ¿qué es lo que ve? Lo único que puede ver es la mesa que está afuera, nada más. Y la fuente que tenemos allá de pronto la puede ver, pero ¿pueden ver de esa puerta para adentro? No. Entonces, el atrio representa el ministerio visible de Jesús, que la gente pudo ¿qué? Ver. Y en el ministerio terrenal de Cristo, o sea, el ministerio terrenal de Cristo, cuando la gente lo vio, ¿lo vieron en la cruz o no? Okay. Entonces, el atrio representa el ministerio terrenal de Cristo. Y ojo aquí, nada en el atrio tenía oro. Nada, el atrio no tiene nada de oro. Lo único que tiene el atrio es ¿qué? Madera y bronce. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús no utiliza para nada su divinidad en la tierra. ¿Solo qué? Madera. Pero eso sí, recubierto del bronce que tiene el lavacro. Porque el lavacro es solo bronce. Y el altar del incienso como que le presta al bronce algo para recubrirse. El altar del sacrificio, corrijo. El altar del sacrificio no puede resistir los carbones encendidos porque se quema el altar, ¿o no? Imagínense un altar de madera con carbones encendidos. ¿Se quema el altar o no? Para poder resistir ese fuego del carbón encendido, el altar le dice a la fuente de bronce que está allí, anda, préstame de tu bronce. Y entonces la fuente de bronce le da de su bronce para que él pueda recubrirse su madera. Y ahora sí, écheme todos los carbones que me quieran echar encima. Porque es el bronce el que le va a permitir a esa madera resistir ¿qué? Todo el fuego. ¿Quién será ese bronce? ¿Qué representa el bronce? ¿Quieren saber qué representa? Venga mañana. 7:15, mañana, 7:15 tendremos, hermanos, eso. Entonces, conclusión. En el lugar santo y en el lugar santísimo representan el ministerio, así como el atrio representa el ministerio terrenal. El lugar santo y el santísimo representan el ministerio que Cristo comenzó en los cielos y que no podemos ver. Cuando el sacerdote se metía allá por esa puertecita, cuando el sacerdote se metía en la puerta de ese edificio, ya el pueblo no podía ver. Por eso se llama el ministerio que invisible. Pero no, invisible no quiere decir que no exista, sí existe. Pero fue el ministerio que Cristo comenzó tan pronto entró a los cielos, su ministerio celestial. En el día de mañana vamos a estudiar, en la segunda parte de este tema, vamos a estudiar qué representa el bronce, qué representa la plata. De eso vamos a hablar en el día de mañana. El bronce y la plata, y vamos metiéndonos a otras cosas. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que tenían cortinas? ¿Qué representan las cortinas? ¿Por qué cuando le mandaron a hacer cubierta al santuario le pusieron 4 cubiertas? Una era de pelos de cabra, otra era de lino, otra era, imagínense, de piel de tejón de un animal inmundo. El lugar santo y santísimo cubierto por una piel de tejón de animal inmundo, ¿sí? ¿Y eso por qué? Pero eso es a partir de ¿cuándo? De mañana. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar. Yo sé que la jornada estuvo larga. A la salida feliciten a Juan y feliciten aquí a Linda por su bautismo. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana a las 7:15 los esperamos aquí
y a las 7:30 sorteamos el libro de la clase. ¿Ah? Y ahorita al salir de aquí, salimos con hambre, yo me imagino, podemos pasar allí por el comedor, les tenemos un pequeño pequeño, eso sí, pequeño aperitivo, pero con mucho cariño. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque hemos podido esta noche gozarnos en tu palabra. Gracias, Señor, por estos mensajes maravillosos de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a adentrarnos, a meternos, a compenetrarnos, a escudriñar estas maravillas que traen lecciones grandiosas para nosotros. Llévanos con bien a nuestra casa con tu gran bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Muy buena noche para todos. Dios les bendiga.